de turno en vivo. Quiero pedir un fuerte aplauso para Davor Miniza. Bienvenido, Davor. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo ¿Qué tal? amaneciste? Muy bien. ¿Eres un hombre que se despierta con fuerza por la mañana o eres una persona más nocturna? Soy una persona muy nocturna. Ah, o sea, ¿tiene un poco de sueño? No tanto porque llevo varios días despertando muy temprano por muchas otras cosas. Los lunes temprano, por ejemplo, siempre estoy en Radio Sonar haciendo análisis político. Así que desde las 8:30 más o menos. Así que los inicios de semana son de despertarme más temprano. Sí. Perfecto. No, hoy se te ve bien fresco. Muchas Fresco gracias. de pana, como dirían por acá. Y por supuesto, quien nos acompaña todas las mañanas también, el rey de esta casa. Un aplauso para Camilo Espinosa, el rey de la casa del facto, el rey del facto. ¿Cómo está? Estoy con nuevo look. Sí, nuevo look. Que ayer me Fresco de pana me también. mandaron a afeitarme, a cortarme el pelo porque iban a hacer sesión de fotos. Pero te ves estupendo. Gracias. Estupendo. Hoy día también te ves estupendo, Davor. Así yo también me veo estupenda. Pura gente Todos estupenda. Comentando de política del acontecer nacional e internacional de esta mañana. Y como estaba haciendo yo la introducción de este capítulo, vamos a hablar acerca de la pelea de Kast y los bots. Pero antes de eso, yo me voy a tomar un poco el micrófono para preguntar, porque a mí, Davor, no me cabe en la cabeza, yo no sé si ya es mi edad o soy una señora muy de campo, pero me cuesta mucho entender el concepto de bots. Yo no sé si el chat lo tiene claro, porque te voy a decir por lo menos lo que yo pienso, que son, es que viste que me cuesta robots o cosas que no existen, digamos, como algo que son mandados, entrenados por un humano para que responda a ciertas cosas en ciertas publicaciones que tengan ciertas palabras. Yo diría que... Es que es difícil entenderlo. Yo diría que estamos hablando de varias cosas que son parecidas entre sí, que trabajan juntas y que tienen a veces naturalezas un poquito distintas, pero que todas trabajan por el mismo objetivo. En las campañas como de guerra sucia digital, que yo lo diría así más bien, hay varios como componentes y cosas que están trabajando y depende de cuáles tú quieres alimentar más o cuáles alimentas menos, vas a tener más o menos desarrolladas. Por un lado tienes a gente como nosotros, que podemos ser voluntarios, que podemos estar pegados a las redes sociales, en el sótano de nuestras madres, cuando gente que vive ahí y que está todo el día escribiendo cosas para apoyar a su idea política, y ellos pueden estar conectados con esa campaña o no conectados con esa campaña, haciendo el uso por su lado. Yeah. También tenemos a personas trabajando dentro de las campañas, coordinando este tipo de esfuerzos, muchas veces cada uno de ellos manejando 10, 20 cuentas, las cuales no son bots porque no son automatizadas necesariamente, pero pero tampoco corresponden a personas individuales porque son muchas cuentas distintas que están realizando esfuerzos que son complementarios y diferentes. Hay algunas cuentas que son las generadoras de contenido, otras que son replicadoras, otras que son interpeladoras como en contra de ciertos adversarios. También tenemos cuentas que son semi-automatizadas, por ejemplo, cuentas replicadoras que son que a veces alguien escribe lo que la cuenta publica, pero otras veces están programadas para cuando una cuenta ligada a la red publica algo, esta otra cuenta inmediatamente lo replica y lo repostea en la red que sea. Y además, y finalmente hay bots, que son cuentas completamente automatizadas, que son programadas, que son programadas con ciertos tipos de mensajes, con ciertos tipos de respuestas, con ciertos tipos de interacciones con el público. Que son los que le dan al final la masividad. Como ser trending hay un topic. comentario y tiene muchos retweets, tweets, comentarios similares. Porque muchas veces tú tienes una red que puede consistir en, no sé, 50 personas que están con distintos grados de compromiso, algunas pagadas, otras voluntarios, y cada uno de ellos maneja, no sé, 10, 20 cuentas. Claro. Entonces si alguien de la red publica algo, inmediatamente tú tienes 20 por 100, un par de miles de replicaciones o comentarios a eso, y eso le permite a ese comentario rápidamente llegar como al frente del feed de las personas. Claro. Lo vuelven trending topic. Claro. Y toda esa dinámica. Ya, pero los bots, perdón, para cerrar, igual son mandados por un ser humano, digamos, que le hace la programación. En la última instancia, de alguna manera, sí. Siempre hay alguien que está contratando ese servicio o programándolo o generándolo o empujándolo y con distintos grados como de autonomía. De nuevo, van desde las personas donde hay una persona detrás y hasta donde casi no hay ninguna persona detrás, sino que hay una programación que se ajusta un par de veces al día nomás
Y ese tipo de cosas se ven, se ven hace bastante tiempo y hoy día son elementos fundamentales en las campañas exitosas en buenas partes del mundo. Pero yo, más que hablar de bots, yo hablaría sobre la guerra sucia digital. Como en Perfecto. términos generales, con toda la herramienta, ¿cierto? Porque además, y lo que está ocurriendo, yo te diría que se escapa un poco de la figura de bot, sino que es más bien la figura del troll, como de ciertos polos, Claro. sujetos que son repetidores, o sea, no repetidores, ellos son creadores de contenido, por así decirlo. Son de en todo. alguna red. Son de todo. Hay algunos que son creadores, otros son repetidores, Ya. otros son complementadores, otros son contestadores, otros son interpeladores. Y algunos de ellos ocupan distintos roles en distintos momentos. Claro, en términos generales, digamos, decirlo, como en tiempos de paz, como no electorales, por así decirlo, estos trolls, estas figuras, pienso yo, Dres Trump y así hay un montón, hay algunos con Es sus el más nombres famoso. reales. Claro, es que él tiene mucho alcance y mucha llegada. Él, digamos, en esos tiempos no electorales en general se dedica a pegarle a la izquierda, en términos muy generales. Entonces como que agarra videos, los corta, les pone muchas veces un titular que por ahí no es tan preciso con lo que realmente ocurre en el video. Ahí hay una suerte de... Es al menos amañado el contenido que ahí se publica, pero lo que es llamativo es que en tiempos electorales él toma partido, toma bandera, y en una pelea en donde hay 3 candidatos de derecha, tienes Kast, Kaiser y Matei, él decidió abanderarse con Kast. Entonces muchos de sus dardos, pues son varios, van dirigidos hacia Matei o hacia Kaiser, y eso le ha traído problemas. Uno de los problemas fue el que ocurrió con Evelyn Matei, que amenazó con una querella, en fin, que finalmente nunca se concretó, pero al menos instaló el tema de que Kast está gobernando, ¿cierto? Una especie de ejército de bots. claro, Sí. que hace justamente que es como un capitán de la guerra sucia en redes sociales. Sí, al principio tú dijiste en tiempos de paz. Claro. No hay tiempos No de paz. existe los tiempos de paz. No hay Camilo. tiempos de paz en la guerra sucia digital. Y estos esfuerzos son permanentes, o sea, son esfuerzos que se construyen durante los años. Porque para que un ecosistema de guerra sucia digital exista y sea potente y tenga efectividad, no le basta con que se sigan entre sí, ¿no es cierto? Si tú tienes muchas cuentas bots y cuentas voluntarias y cosas siguiéndose entre sí, replicándose entre sí, y que todas tengan 500 reposteos o likes a todas las cosas que se publican, pero todo se mantiene dentro de su misma burbuja, no convencen a nadie, ¿no es cierto? No está siendo efectiva. Entonces, el principal esfuerzo, que es permanente, durante la campaña, en tiempos de no campaña, etcétera, es de estar siempre publicando cosas de manera que las personas cercanas a tus ideas te vayan siguiendo. Entonces, este tipo de esfuerzos son esfuerzos que permanentemente están preocupados de aumentar el alcance y también de ir radicalizando a toda la audiencia y potencial audiencia que los puede estar siguiendo de vez en cuando o que recibe de vez en cuando un reposteo de las cosas que ellos dicen y publican. Y eso es permanente. Esto yo lo entendería, a ver, y también otra cosa que dijiste que yo voy a discutir, que es que una de estas cuentas decidió apoyar a Kast. Yo creo que eso es una apuesta, decir que esa ¿Tú cuenta dices que no hay decidió. como autonomía en esa decisión? Yo no creo que haya autonomía, yo creo que esa persona trabaja para... Está financiado. Yo creo que sí. Ya. O sea, a ver, si es que alguien está todo el día posteando, si es que no tiene tiempo para hacer ninguna cosa productiva, que no sea estudiar o que no sea trabajar, o sea, salvo que sea alguien que haya nacido en la riqueza y tenga el lujo como de poder estar todo el día posteando desde cualquier parte del mundo, es alguien que está siendo financiado por ello. Esa es la primera cosa. Y si es que hay alguien detrás de esa cuenta, porque a veces en el caso de cuentas muy seguidas, no hay una persona, sino hay varias personas Claro, uno. que se comparten la autoría de los posteos y que hay una línea editorial y que hay un trabajo todo detrás. Otra cosa importante es que todas estas cuentas son anónimas o encapuchadas. Todas estas cuentas son encapuchadas. O sea, estas son campañas ligadas por encapuchados, que son los que trabajan principalmente para Kast. Entonces, yo primero lo entendería como esto es un iceberg, ¿ya? Donde por arriba tenemos dirigentes políticos a cara descubierta, y por debajo tenemos toda una gran fuerza invisible que no se ve ante los ojos, que es la que hace el daño, que son ejércitos de trolls, bots, cuentas falsas, gente pagada, gente voluntaria, todos encapuchados. Y son parte de una misma cosa, o sea, es un mismo iceberg, ¿no es cierto? Que funciona más o menos coordinado entre sí. Mientras la maquinaria de agresión, radicalización y desinformación opera debajo del agua, dañando a cualquier cosa que se le acerque,
instalando mentiras, desinformación, ataques, etc. Los dirigentes a cara descubierta hacen sus ataques de manera complementaria a esos esfuerzos. Y sin ensuciarse las manos. Sin ensuciarse las manos porque lo hacen dentro de, o más o menos rozando la frontera de lo aceptable, mientras los de abajo están con mucha fuerza. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos de cosas que nos estaba pasando recientemente. A inicios de año, Kast había subido bastante las encuestas. Sí. Ahí las granjas de trolls lo empezaron a atacar con todo. Granjas de trolls del Partido Republicano. Antivacuna, le decían terraplanista, era una copia de Boric, pero de la izquierda. Y sobre todo le decían que su campaña era de mentira, Claro. que era todo falso, que era todo una estrategia para conseguirse un cupo en el Parlamento. Y que todo iba a terminar en una negociación con Kast. Que nadie tenía que preocuparse por apoyar a Kaiser porque no iba a ser candidato y iba a terminar trabajando para Kast. Entonces, mientras los trolls decían eso, por redes sociales, pero masacrándolo, y con fuerza y con financiamiento para impulsar ese tipo de mensajes en los públicos que a ellos les interesaba, que eran públicos que seguían o que potencialmente podían seguir a Kaiser. Mientras la red social decía eso, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, Claro. y como el perro de guerra de Kast, instalaba en los diarios la duda de si Kaiser realmente iba a llegar a la primera vuelta. ¿No es cierto? Que había negociaciones en curso, decía. Y yo creo que iban a haber negociaciones, que yo creo que me llegaron a un acuerdo, él decía. Entonces, de esa manera, lo que decía el vocero de Kast por arriba terminaba por validar lo que los cuentas bots decían por abajo. Porque si uno estaba escuchando y recibiendo muchos mensajes de estas cuentas bots que permanentemente decían que él se va a bajar, y mientras tanto tienes al presidente del Partido Republicano diciendo que hay negociaciones en curso y que puede no llegar a la primera vuelta, entonces esto es verdad. Él sabe algo. Y eso, Trabajan conjunto. lo complejo es que tuvo un efecto, efectivamente, porque Kaiser baja en la encuesta. Tuvo un efecto. Kaiser baja en la encuesta, Kast empieza a subir y sube hasta quedar primero, que en lo que al menos algunas encuestas perfilan incluso actualmente, por Así es. sobre Janet Jara, otro segundo, pero digamos está ahí, es digamos la figura que se apuesta para la segunda vuelta. Y bueno, y después viene Matei, la segunda... El siguiente objetivo es Matei, claro. Bueno, el resultado de esto es que muchos que apoyaban a Kaiser terminaron convencidos que apoyaron una pérdida de tiempo, así que no llegaron bien a la papeleta, así que se cambiaron a Kast. Y Kast se fue arriba y liderando. Kaiser se fue a pique. El otro ejemplo es Matei. Cuando Kast empezó a pelearle a Matei, cuando empezó a acercarse como a soplarle en la nuca a en la Matei, nuca, sí. ahí empezaron los ataques con todo en contra de ella. Los mismos grupos, las mismas cuentas, que antes hablaban sobre Kaiser, ahora hablan sobre Matei. Por debajo se le atacaba a Matei diciendo que estaba enferma, incluso dando diagnósticos sobre qué es lo que tenía, ¿no es cierto? Alzheimer. Gente dando diagnósticos psiquiátricos, me imagino que no tienen cartón para eso, y diciendo que no llega a la papeleta. De nuevo, mi estrategia es bastante similar. Que le iban a cambiar, que no había para qué preocuparse en apoyarla porque, total, La iban a bajar. la iban a bajar sí o sí. Ujú. Mientras eso pasaba bajo la superficie, Arturo Esquella en los medios simplemente se preguntaba si es que Matei llegara a la primera vuelta. ¿No es cierto? Él no está diciendo nada, él no está atacando. No, y aparecieron otras figuras tipo Gonzalo Feito. Gonzalo Feito que salió, dijo, me llegó un tuit que quieren reemplazar primero dijo Juan Sutil, después dijo Magdalena Piñera, empezó a tirar, como que también pareciera que está como operando en la misma lógica. El mismo iceberg. Claro, Y son todo la parte- misma fecha, ojo, un día uno, después otro, después otro. Porque todo se coordina por detrás. Entonces, Arturo que decía eso, entonces, sin hacer acusaciones, sino que solamente instalando la pregunta, ¿no es cierto? Como que instalar la duda. Y esa instalación de duda sobre la superficie, a cara descubierta, valida todo lo que tú estás viendo y escuchando por debajo. ¿No es cierto? De como este ejército como encapuchado y de cuentas replicadoras. Entonces, el resultado, Matei se fue a pique en la encuesta. Claro. Lo que hacen los trolls es difícil de perseguir. Y ahí fue más heavy, porque ahí lo que ellos plantearon, y que se veía, yo lo vi incluso en TikTok, como con ciertas ediciones de video, en fin, que era jugar con la salud mental de Evelyn Matei. Sí. Y eso calzó porque justo Evelyn Matei había cancelado algunas actividades porque tenía un tema justamente de salud, pero era como un resfrío. Eso era lo que al Claro. menos se había señalado, andaba media enferma. Tuvo una y semana qué sé con yo. gripe. De eso. ¿Quién A no? todos nos ¿Quién pasa. no? Y justo ahí, como que aprovecharon esa instancia para decir Exacto. que eran temas de salud mental, que había una situación ahí que no se estaba revelando a la opinión pública, y la comparación con Biden, que fue como, está pasándole lo mismo que le estaba pasando a Biden en Estados Unidos, y que después incluso se destapó y fue un mini escándalo, por así decirlo. Ya había perdido, ya se había retirado Biden de la carrera, y sabemos todo lo que ocurrió, salió electo Trump y perdió Kamala Harris. Pero acá... acá todo indica que, y lo han dicho desde el entorno de la candidata, incluso para allá iba esta suerte de querella,
justamente para desnudar este ejército y que de todas maneras comunicacionalmente quedó cimentado. Exacto. Sí, ¿y por qué la pregunta, oye, es muy terrible lo que estás contando? Todo suena como muy aparatoso y concertado y terrible. ¿Por qué si es todo tan así, cierto? Como que si funcionan supuestamente en coordinación esta parte encapuchada de abajo junto con la punta del iceberg, que son los que sacan la voz. ¿Por qué en el momento, lo pregunto así como público general, por qué en el momento que Evelyn Matei tuvo la oportunidad de desenmascarar esta operación, porque si es así, como tan fuerte como lo estás contando, que no me cabe la duda, porque en realidad uno como que empieza a decir, oye, yo también soy víctima, yo también me estaba cuestionando, porque en un podcast, ponte tú, que no tiene nada que ver con política, dijeron, no, es que parece que Evelyn Matei, parece que... Ese es el objetivo. De Ese es el verdad, objetivo. no era yo gente de derecha, era un podcast progre donde estábamos empatizando casi con el Alzheimer de Evelyn Matei, como ¿cachai? Como que, yo tengo una abuelita que... Sí, ¿no o es cierto? estamos contigo, mujer Evelyn, pero era tal cual lo que estás diciendo tú. Era la misma idea, pero instalada en otro sector. Me imagino que Evelyn Matei tiene asesores que saben de esta, no sé cómo se llama, cibercrimen. ¿Por qué se farrió? ¿Por qué crees tú que no se llevó hasta el final esta querella donde podría haber quedado mucho más al descubierto de lo que nos estás contando? Sí. A ver, primero, yo diría que no habría que entender que todos los esfuerzos digitales son todos coordinados y que toda una estructura como una gigantesca conspiración como de miles de personas, Claro. millones de cuentas de votos. No. Son algunas cuentas, que pueden ser... Que está más o menos identificada. Que pueden ser cientos de cuentas que están más o menos identificadas, y también hay todo un ecosistema como de gente que está en su casa posteando y que no se dedica como a esa cuenta a postear todo el día, pero se dedica a postear retuitear. 2 o 3 horas y retuitea mucho, entonces son más bien seguidores de manada, Claro. ¿no es cierto? Entonces lo que hace el equipo coordinado y pagado o programado para esto es empujar a una manada de gente que después se mueve con ellos. Entonces, si ven a estas cuentas que son como las líderes posteando sobre ciertos temas, todos van a empezar a postear sobre el mismo tema. Perfecto. Alguien dice Alzheimer, todos dicen Alzheimer. Como que bajan la línea, es la misma lógica de la política. Exacto, pero es política. O sea, sí, me refiero a Política la sucia. política formal, pero claro, estos son Claro. como los... Ciberpolítica. ya. Ciberpolítica, claro. Claro, entonces, lo que hacen estos trolls es difícil de perseguir, ¿no es cierto? Porque todos son anónimos, por un lado. Lo que dice Arturo es que es difícil que él sea acusado de ser parte de esta campaña, porque lo que él dice son cosas que están dentro de lo aceptable o en la frontera de eso. Entonces, la relación entre el partido y los trolls es difícil de mostrar, ¿no es cierto? Porque es una que no está comprobada fehacientemente. Salvo si se pudiese como identificar el financiamiento. Por ejemplo, claro. Que sería como se identifica la línea de el financiamiento. gran golpe. Claro. Están súper claros. Entonces, Kast sale, por ejemplo, diciendo que él solamente puede hacerse responsable de las cosas que él publica en sus propias cuentas, lo cual no es cierto. Él es presidente, él es el líder de un partido, de una campaña, y hay todo un ecosistema de gente trabajando para ellos. Bueno, entonces, cuando uno ve la máquina completa, este iceberg completo es muy efectivo. Logran esfuerzos que se complementan entre sí. Y la dificultad para demostrar esta conexión entre la parte de arriba y la parte de abajo le asegura negación plausible, que es lo que yo creo que es importante. Entonces, por eso yo creo que entraron en pánico cuando Matei los acusó. Sí. Decidió acusar directamente a Kast. Directamente. Y Kaiser se sumó a la acusación porque él había vivido eso mismo como víctima del pasado, y Jara se sumó a la acusación porque ella sabía que iba a ser la víctima del futuro. Claro. Aún los trolls no se dedican con toda la fuerza a atacar a Jara, todavía están enfocados en Matei, quieren asegurarse como que Matei se queda abajo. Y esta coordinación entre derechas, ultraderechas e izquierda le entregó mucha credibilidad a esta acusación, ¿no es cierto? O sea, si hay algo que están diciendo campañas de ultraderecha, de derecha y de izquierda, eso es algo que las personas van a decir, parece que... O sea, como que es menos verosímil pensar que hay una conspiración entre ellos como para inventar una mentira, ¿no es cierto? Parece que esto es verdad. Entonces, si esa conexión entre las campañas de desinformación y Kast quedaba públicamente instalada a nivel público, a nivel de las personas que no siguen tanto la política, a nivel de los podcasters o cualquier generador de contenido que pasa de decir, oye, parece que quizás está enferma Matei, a decir, oye, parece que ¿verdad? Este gallo tiene todo este ejército de bots que está entrando mentiras por todas partes. Ese cambio es uno que dañaba mucho a Kast, ¿no es cierto? Todo se podía transformar en un boomerang de Kast, porque cuando cualquier persona veía un esfuerzo de información, en vez de asumir o pensar que lo que se dice ahí puede ser verdad, lo que se dice es, este es Kast.
y baja la imagen sobre Kast. Y no solamente los esfuerzos que son genuinamente de Kast, sino que cualquier esfuerzo de cualquier voluntario que quiere que Kast gane está instalando mentira. Sucede también mucho. Y cualquier persona que ve esa mentira diría, es culpa de Kast. E incluso ni siquiera sería culpa de él, ¿no es cierto? Pero Kast sí tendría el costo. Entonces, cuando uno puede terminar culpando a Kast como de todo lo que pasaba que sea malo en redes sociales. Eso le quitaba además a Kast la posibilidad de usar esta que es su principal arma. Es la principal arma del mundo republicano, es esta estructura, este ecosistema de guerra sucia digital que han instalado durante años. Y esa construcción durante muchos años es tal vez el principal elemento diferenciador con respecto al resto de las campañas políticas. Y por eso tuvo que él salir mismo a defenderse, ¿no es cierto? Entrando a la arena política, cosa que él trataba de no hacer. Siempre era ella dedicado a la política, o sea, a los ataques políticos, a responder lo que decían el resto de las candidaturas, mientras Kast hablaba sobre propuestas. Pero esto es una amenaza, como a Kast mismo, entonces él tuvo que salir a responder, a defenderse, diciendo que no había relación, que la acusación era mentira, que él solamente se hacía responsable de lo que él mismo publicaba, etc. Hay un republicano que era como un presidente regional, que es candidato a diputado, que mientras Kast estaba negando que ellos hacían todo esto, su propio dirigente republicano como que parece que leyó mal la minuta y salió a preguntarse si es que Matei tenía ¿Alzheimer? No, sí, bueno, sí, y ya. era de Valdivia, candidato en Valdivia, me parece. Por allá, ¿no? Sí. dejando completamente en pelota esta como Después tuvo que pedir disculpas. como excusa al mundo Trump, como excusa al mundo Kast, claro. Y bueno, los republicanos ahí desplegaron esfuerzos desesperados de lobby en Chile Vamos. O sea, no trataron de convencer a Matei de que bajara su acusación, sino que fueron a hablar con toda la estructura de apoyo de Matei dentro de Chile Vamos para exigirle que bajara la acusación, y terminó dividiendo Chile Vamos. Y dentro de Chile Vamos terminaron presionando a Matei para que ella bajara la acusación y la forzaron a retroceder. Eso es heavy porque ocurrió, a ver, el origen también de esta, digamos, investigación o intuición al menos no viene directamente de Matei, sino que fue un grupo de parlamentarios, particularmente RN, quienes hicieron una suerte de investigación en donde planteaban esta situación. Y era una investigación, yo tuve acceso a algunos elementos de esa investigación. Era bien profunda, ellos tenían más o menos identificar a figuras. De hecho, esta lista de Twitter, como usuarios de Twitter que en el fondo, de Edge, que en el fondo planteaban estaban súper identificados, se sabía quiénes eran, al menos las cuentas, no los seres humanos. Claro, no los seres humanos, aunque en parte de esa investigación, en algunos casos de ellos, sí lo identificaban, decían quiénes eran. Ahora, esa parte yo creo que no tienen, digamos, la potestad que tiene, por ejemplo, la PDI de ir a hacer la investigación concreta y decir, efectivamente, esta persona. Pero hay varios de estos trolls que han sido identificados, doxeados, ese es el concepto, en las mismas redes sociales. ¿Qué es doxeado para la gente que está Doxeado en la casa y para mí que estoy acá? Es como decir públicamente tu identidad, dónde vives, cosas de esas características, la patente de tu auto. Como sacarte la capucha. Claro, un poco. Exactamente. Eso es doxear. Entonces, incluían todos esos elementos en los documentos en esta investigación que hacían. Entonces, cuando Evelyn Matei sale muy segura porque el informe en sí era muy seguro de lo que apuntaba. O sea, tenía muy establecido, por ejemplo, yo igual me pregunté al principio cuando explota esta situación, como qué delito iban a imputar. Porque eso igual es complejo. Porque, como un vacío legal. Porque ser activista digital, por así decirlo, en rigor no tiene ningún problema, así como en esos términos, como discutir política en Twitter, y hay varios que lo hacen. O en distintas redes sociales. De hecho, por ejemplo, uno podría decir que Kast tiene un importante dominio en Twitter y en TikTok, como que ahí está su polo, su núcleo. Kaiser tiene mucho en YouTube. En YouTube incluso hay uno que nos hizo una parodia a nosotros, como no ¿En sé serio? Si lo viste. No. Sí, uno pelado, no me puedo acordar el nombre. Y que de hecho ahora su nueva forma de actuar en YouTube es como que va en la calle y capta tipos que pueden ser como que él los mira y dice, este es progre. Entonces voy y le empiezo a hacer preguntas, y en algún momento esas preguntas empiezan como a convertirse en un interrogatorio, y le dice, ya, ¿por qué te gusta el gobierno de Boris? Ya, pero por ejemplo eso, y empieza a dar como argumentos y como que lo aprieta, ¿cachai? Y ese es como su modo operandi en YouTube. Pero eso en sí, como activista, no tiene, digamos, mayores problemas, salvo cuando empieza este tema de la desinformación, y una desinformación maliciosa que forma parte de un plan superior, que yo creo que eso es lo complejo. Yo, por ejemplo, ayer, no sé si fue ayer, pero
vi esta entrevista que le hizo Daniel Matamala a Marcelo Santos en su podcast, y ahí planteaba que para esta elección en concreto, lo que enfrentar la desinformación es un imposible, como no hay herramientas. Sí, ahí para eso. cabe Es muy la difícil. duda. Cuando tú manifiestas todo esto, parece ser casi imposible, porque es como decirle a la gente, no crea nada, ahora ya no queda otra. O sea, a ver, cuando estuvo esta polémica en su pic, cuando Matei estaba hablando de esto, y que probablemente Matei se equivocó al ella decir, yo también voy a sumarme a esta acusación legal, porque eso generó una herramienta muy fuerte de los republicanos para decirle a la gente chilena, oye, pero si acá la candidata me está acusando legalmente, vamos a estar todos pasando en tribunales, mientras Jara como que va a pasar feliz como por el lado nuestro y nos va a terminar ganando todo. Y eso sumó a los argumentos para bajar el tema. Entre otras cosas que eran argumentos más por debajo. Si tú quieres sacarte fotos conmigo, Kast le decía al parlamentario de Chile Vamos que probablemente se iba a cambiar después de caballo durante la primera vuelta. Si tú te quieres sacar fotos conmigo, baja esta cuestión. Eso fue lo que decían. Y también supimos que una de las cuentas que ustedes mencionaron, que yo prefiero no mencionarla, Ya sé cuál. Es para no hacerle propaganda. Para no hacer propaganda. Está doxeada ya esa cuenta, me dijeron. Hay un audio como una conversación que hubo entre varias cuentas entre ellas, como que conversaron sobre esta polémica, ¿no es cierto? Y como que dijo, mira, yo simplemente como que dejé así en redes sociales, dije, si sigue como esto, yo voy a publicar mis DM. Y voy a mostrar todos los parlamentarios de RN que me han estado pidiendo favores y que yo diga ciertas cosas, que replique ciertas cosas, y los voy a ensuciar a todos, básicamente. Y según esa cuenta dijo, y después de eso se acabó la amenaza legal. No creo que eso haya sido el esfuerzo para que la razón de por qué sacaron la amenaza legal, pero fue parte como de las muchas cosas que se estuvieron haciendo en ese momento para presionar desde muchos ángulos distintos a Matei para que la bajara. Claro, de hecho, es muy probable que la publicación de ese audio haya venido de ellos mismos. Como Claro, porque les conviene. Como que no haya querella. Puede ser. Pero Entonces, no hay salida, entonces. a ver, mientras esta polémica estuvo en su pic, los ataques contra Matei bajaron mucho. Terminaron los ataques contra Matei, lo cual termina demostrando nuevamente de que esta cuestión es más o menos coordinada, ¿no es cierto? No, y se frena la caída en la encuesta, ¿no? Si funciona todo muy... Sí. Y yo creo que por ahora están los ataques no se han reanudado con toda su fuerza, con toda la fuerza que tenía antes, pero yo creo que se van a reanudar pronto. O sea, estaban a full hasta que Matei acusó públicamente, después bajaron a casi cero, después han subido un poquito, pero no han vuelto a la fuerza que tenía antes, y mientras más lejos esté esta polémica, probablemente van a ir subiendo lentamente de nuevo más allá. Entonces... Oye, tenemos el video, pero no veamos el video, escuchemos solo el audio. Solo el audio para no darle tanto. A ver, ¿aló? La paja es que es fome, que el tema así como de las amenazas de denuncia, y yo, bueno, con los chiquillos nos cagamos la risa en la interna por la imbecilidad que estaban diciendo. En la Pero interna. Que eso haya venido desde la misma derecha, digamos, es como igual decepcionante, fome, pues, bueno. Y yo lo único que hice, porque yo obviamente yo sabía que no se iban a denunciar ni a querellas, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. No, y yo sé por qué se los digo, pues, bueno. Pero lo único que hice fue poner un tweet así como medio camuflado, como que le respondí, no me acuerdo si al Caste puede ser, o no me acuerdo a quién, le puse, ya, si presentan una denuncia, yo voy a liberar mi DM. Yo voy a mostrar todos los DM que me mandan todos los diputados de RN y de la UDI. Y ahí yo creo que esa weá la vieron y se acabó la intención. Obviamente que sí, pues. Tengo todo respaldado con video, con todo. Cabro chico, más encima, y qué terrible cabro chico la voz de este gallo, más encima debe sentirse tan poderoso y es poderoso. Lo es. Por eso te es digo, más poderoso que algunos parlamentarios. Por eso te digo que fuerte y desesperanzador todo lo que nos están diciendo. Yo, por supuesto, siempre trato de bueno, Davor, puedes contarnos más, pero ¿cómo se combate esto? ¿Cachai? Como que ahí yo creo que viene como como ¿qué hacer? Y eso, ¿Cómo se hace? Esa pregunta es clave porque en algún momento, y yo te diría hace no mucho, ponle 5 o 4 años, se hablaba de que la forma de combatir la desinformación es justamente con educación, con cierta formación, pero lo que se ha descubierto es que estos fenómenos pueden ser incluso más potentes en sociedades que tengan, por ejemplo, niveles educacionales muy avanzados. ¿Y por qué ocurre eso? Es porque en el fondo las personas más inteligentes buscan una justificación
de por qué ocurren estos fenómenos. Y como que de esa forma lo respaldan. De hecho, lo que ocurre, esta cuadratura que tú, Davor, identificabas muy bien entre Esquela, los bots, lo que terminaba ocurriendo después en la encuesta o en la opinión pública, y también con algunos agentes que podríamos meter ahí de las comunicaciones, el caso, por ejemplo, de Feito. Yo creo que son inteligentes, o sea, operan en el fondo para... Ellos tienen un objetivo, ganar una elección, en un caso, digamos, bien simplón, pero para ganar esa elección yo necesito que ocurra este fenómeno en el escenario político. Hay que sacar a Kaiser del escenario, hay que sacar a Matei del escenario, y lo logran. Entonces, la pregunta de cómo se resuelve, al parecer, no tiene tanto que ver con campaña educativa o chequear la información, o que tal vez sí. Pero... Es que por eso le pregunto al experto, porque yo también digo acá, cuando dije lo de Matei, ¿cachai? Que uno se apropió, digamos, de esa fake news, pero de otra manera, ¿cachai? De la manera progresista, que es como, pobre mujer, que le están haciendo, que ojalá se retire por su salud mental. Ojalá se recupere. Que se recupere, ¿cachai? Y con eso te hiciste inadvertidamente replicadora. Por eso te digo. Y por esos discursos este tipo de cosas funcionan. No es porque ellos lo digan, es porque... Uno replica y uno cree que lo está diciendo desde el lado bueno, ¿cachai? Como no es porque hoy que la derecha hoy es un ser humano, es una mujer, déjenla en paz con su, ¿cachai? Es muy fuerte. Con todo yo diría que no hay una solución. Pero yo creo que sí, haciendo muchas cosas simultáneamente se puede combatir con bastante efectividad. Y hay ejemplos como de éxito incluso también, donde, por ejemplo, por un lado, la educación sí es importante y sí cambia las cosas. Por otro lado, el evidenciar este tipo de redes y este tipo de cosas, donde el incluso el doxear a las cuentas que son las más destructivas, eso ayuda, por ejemplo, y genera un cambio. O sea, cuando una de estas cuentas desaparece, hubo una cuenta... Una se borró, sí. Claro, de repente hay una cuenta que se borra y eso baja la interacción bastante y baja la efectividad de toda la red al final, ¿no es cierto? Este tipo de cosas suceden. También cuando... tú también tienes que tener tus propias redes y estructuras de campaña digital. Claro. Tal vez no necesariamente como de odio y de agresión, pero sí campañas digitales suficientemente potentes como para tener respuestas rápidas a cualquier cosa que digan, ser suficientemente inteligentes, cosa de que los ataques tú lo puedas inmediatamente evidenciar, de dónde vienen, cómo se coordinan, por qué se están haciendo. Y ese tipo de redes, ese tipo de estructura hoy día no existe. O casi no existe en otros mundos políticos. Lejos, la maquinaria digital más grande de Chile es la Liga del Pacto Republicano. La segunda... Que tiene ribetes internacionales. Recordemos que en general se repiten nombres en Argentina. En Argentina, por ejemplo, las cuentas ligadas a Milei destruyeron a sus propios aliados políticos, como al macrismo, instalando la idea de que el candidato al macrismo no iba a ser candidato finalmente, Sí. que se iba a bajar. ¿Qué es lo que dijeron sobre Kaiser? Lo mismo. Que No, lo que sí, dijeron sobre el Matei. guión es el mismo, se replica. Las principales estructuras de la ultraderecha internacional, el globalismo antiglobalista, uno podría decirlo, que tiene sede en todas partes del globo, es una estructura de intercambio de mejores prácticas, de mejores prácticas como de las más efectivas. Entonces, ellos saben exactamente qué es lo que resultó y qué es lo que funcionó en cierto país, porque se lo comparten entre sí. Y porque lo estudian y porque aprenden. Kast era presidente de una de estas organizaciones internacionales y está todos los años en el CEPAC de Hungría, que es una... Es un encuentro gigante. que es una filodictadura, ¿no es cierto? Abrazándose con un filodictador y con otros varios aspirantes a filodictadores. Y ahí ocurre y ese a través de esta intercambio. estructura se intercambian, claro. Entonces, pero al mismo tiempo yo diría que en Chile lo que estamos viendo no es tan fuerte con respecto versus a lo que pasa en otras partes. Todos los países que están cerca de Rusia, por ejemplo, son masacrados con desinformación de un nivel que nosotros no conocemos, ni nos imaginamos. Pero por lo mismo, las estructuras de defensa que ellos han tenido que montar, tanto de contraataque como de educación, como de... son tan fuertes que efectivamente la desinformación tiene mucho menos efecto. En Finlandia saben rápidamente identificar cuando hay una desinformación y Finlandia tiene una frontera gigantesca con Rusia. ¿Y en qué consiste? En Estonia, en Lituania. Que nos cuente, espera, dame un momento de ahora que tenemos que dar un anuncio del Ministerio de la Mujer y nos va a contar en qué consiste estas campañas antidesinformación en estos países. A ver, ¿qué nos tiene que decir el Ministerio? Correcto. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo, porque ahora tendrán que supervisar la orden de alejamiento de mi expareja.
Para mí, Ley Fernanda, porque ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. Para mí, Ley Daniela, porque evita que tenga que contar una y otra vez lo que viví. Para mí, Ley Valentina, porque tengo derecho a una atención sin violencia en mi embarazo y parto. Para mí, Ley Mónica, porque me ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita para mi reparación. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce más en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de vuelta haciendo turno en vivo, son las 10:53. Estamos hoy teniendo una conversación importantísima con Davor Mimisa acerca de toda esta desinformación, la guerra sucia de las redes sociales, en la política, en tantos aspectos de la vida. Pero Davor, tú nos estabas diciendo que lo que está pasando acá en Chile es nada comparado con otros países que tienen mucha desinformación, pero por lo mismo también tienen un sistema anti-desinformación bastante más poderoso también. Eso nos estabas contando. Tienen un ecosistema. O sea, no es una iniciativa, sino que hay muchas cosas andando. Hay mucha educación de alfabetización digital. Es muy importante desde los colegios, desde muy temprano. Claro. Hay también, en muchos de estos países, hay oficinas públicas autónomas de los gobiernos, que son esfuerzos de Estado que están dedicados a combatir y evidenciar este tipo de campañas. Hay esfuerzos bastante fuertes. Por ejemplo, en la elección de Rumania del año pasado, un candidato que está marcando como 5% en la encuesta, de repente va a aparecer en la primera vuelta y saca 20% y pasó a la primera vuelta como número 1. Un candidato ultraderechista, del cual nadie sabía nada. Y lo que se vio es que por detrás, antes, sin que nadie lo viera, en las últimas 2 semanas, hubo una campaña gigantesca desatada desde Rusia, con financiamiento ilegal desde Rusia, para instalar a ese candidato. Y toda la gente de sus TikToks solamente vio imágenes y cosas sobre ese candidato. Tanto las cosas que publicaba el candidato como muchos replicadores y un gigantesco ecosistema que se instaló y que se había estado trabajando durante años y que se desplegó todo en esas 2 semanas. Y finalmente la decisión que tomó la institucionalidad rumana fue muy polémica, que fue: esta elección tuvo intervención extranjera, se suspende. Ah, pero ya. ¿Habían pruebas de esa intervención? Hubo pruebas de financiamiento. De hecho, el candidato terminó siendo... Él no pudo postularse de nuevo porque fue acusado por financiamiento ilegal de campaña desde el extranjero. Hubo pruebas de eso, los juicios están en marcha, pero la campaña se tuvo que volver a hacer desde cero. La segunda vuelta no se corrió. Dijeron, se elimina el proceso y se llama nuevas elecciones. El presidente en ejercicio tuvo que renunciar, porque traspasaba como su periodo, porque no alcanzaba a salir en la fecha, entonces tuvo que renunciar. O sea, hubo una gigantesca cosa, todo por un esfuerzo de desinformación y un combate institucional muy fuerte a ello. Mucha gente pensó que esto iba a ser fatal porque los votantes se iban a levantar en contra de la institucionalidad. Y iban a terminar alimentando a los candidatos de ultraderecha, porque había otro candidato de ultraderecha que fue el que recibió todos los apoyos de este que fue descalificado. Y al final fue con mucha fuerza, estaba liderando la encuesta, pero al final pasó segunda vuelta, pero no ganó. Y ganó uno que, si bien no era oficialista, sí era mucho más institucionalista, el alcalde de Bucarest, se me olvidó el nombre, pero él finalmente ganó, que es un pro-europeísta, anti-ruso, digamos. O sea, hubo un resultado concreto en contra de esta guerra de fake news. Y acá en el chat, Davor, te están preguntando mucho y están haciendo un análisis de, lo acabas de decir tú, como que los republicanos tienen como el mayor control de esta red. Tienen el ecosistema más potente, más fuerte y más efectivo y mejor financiado de Chile. No es el único. Perfecto. ¿Y qué pasa con la izquierda? ¿Cómo tendría que responder la izquierda a este ecosistema tan preparado de ciberataques? Acá se les acusa a la izquierda de buenismo. Paremos con el buenismo. También es como una pregunta que uno dice: ¿qué tendría que hacer? ¿Acaso desinformar? ¿Acaso contraatacar? ¿Acaso cómo se debería preparar la izquierda chilena? Y acá no tiene que ver con decisiones personales, tiene que ver con que hay unos republicanos mucho más preparados con ese ecosistema para tirar fake news. ¿Qué tendría que hacer como respuesta? Lo primero, yo diría que esto no es derecha versus izquierda. O sea, por eso. Las principales víctimas este año, al menos, de estos esfuerzos han sido la derecha. Ha sido Kaiser primero y Matei después. Es como... ¿no es cierto? O sea, son
no es que Fue la medio derecha... caníbal. Esto no es una estructura que tiene la derecha, esto es una estructura que tienen los republicanos. ¿No es cierto? Es algo mucho más... Y que existe y se despliega en contra de los adversarios del momento de los republicanos, que fueron primero Kaiser, después Matei y tal vez después Sahara. Pero eso no es porque es de la derecha, sino que es un esfuerzo. El esfuerzo republicano es el más efectivo y mejor financiado y sobre todo que lleva más tiempo preparándose, desarrollándose y creciendo e instalando estas cuentas encapuchadas y de bots y de muchas cosas y de sistemas replicadores, y porque lo llevan haciendo hace mucho tiempo. La segunda maquinaria más fuerte es la del Partido Comunista y que no es tan distinta, solo que es más chica. Es menos financiada, tiene un poquito menos tiempo trabajando en esto, pero se despliegan cuando lo hacían hacer. En la campaña municipal, la última, que fue la última vez que yo creo que se desplegaron con fuerza, parece que una decisión de no hacerlo con tanta fuerza durante la primaria. Si bien atacaron a Toá, el ataque a Desbordes fue mucho más fuerte. Pero el ataque a Desbordes no fue solamente como preferimos que gane Iracy Hasler en vez de Desbordes y como que mostraban como diferencias de política pública, lo cual es perfectamente legítimo, sino que hubo todo un esfuerzo de ligar a Desbordes con los venezolanos. Sí. Y toda una campaña xenófoba de parte de cuentas ligadas al Partido Comunista, que fue bastante brutal, ¿no es cierto? Un nivel de discurso en contra de personas extranjeras que no se veía fuera de la ultraderecha. Pero lo que vamos a ver entonces va a ser que básicamente cada partido va a tener que armarse va a tener su pequeño ejército, claro, y la guerra sucia termina siendo una suerte de deflagración total de... Yo creo que cada partido, ojalá que ningún partido tenga estructuras de guerra sucia. Yo creo que cada partido debería tener una estructura digital lo suficientemente robusta como para al menos poder contrastar los esfuerzos de guerra sucia de otros y poder evidenciarlos. Si es que hay suficiente, si es que cuando Matei hace esta denuncia, cuando se le suman Kaiser y se le suman Jara, si es que las tres candidaturas hubieran tenido una red digital suficientemente potente, esa denuncia no habría sido solamente en la prensa, sino que habría sido por todas partes. Habría sido algo que digitalmente se habría escuchado mucho y habría sido mucho más efectiva en acallar los esfuerzos de guerra sucia del Partido Republicano. Pero como no tienen esas estructuras, el Partido Comunista tiene algo, pero Matei tiene prácticamente mucho menos. O sea, de hecho, Chile Vamos se ha alimentado consistentemente para hacer sus esfuerzos como de fake grassroots, como de astroturfing y cosas digitales, de gente que finalmente ha terminado en el Partido Republicano. Chile Vamos externalizó, por ejemplo, en el plebiscito de entrada del 2020, en la campaña del no rechazo, no recuerdo cuál era, del en contra, ellos hicieron una especie de campaña ciudadana, quisieron despolitizar su campaña, hicieron una campaña ciudadana y en la franja televisiva como del en contra, la externalizaron a grupos que no eran propios, no eran como candidatos de ellos ni líderes de ellos, sino que eran ciudadanos que están hablando. Nosotros hicimos un podcast que se llama La Ultra, y ahí analizamos, en un capítulo que hicimos un año después, como de la serie, analizamos quiénes fueron esas personas que pusieron en la franja electoral. Y de esas personas que ponían y que hablaban, 11 de esas personas eran todos miembros de la red de influencers digitales de Tere Marinovich. En la campaña de Chile Vamos, mientras Republicanos existía y Republicanos ya estaba tratando de matar a Chile Vamos pone al ecosistema digital de Tere Marinovich porque no tenía nada mejor. Porque era más efectivo que estaba cerca de ellos. Entonces ponen al ecosistema digital de Tere Marinovich y muchos de esas personas terminaron siendo candidatos en listas republicanos en contra de Chile Vamos. Y si bien ninguno de ellos salió elegido, pero creo que 5 de ellos fueron candidatos en distritos donde hubo un republicano, donde sumaron a los votos con el que un republicano le quitó un cupo a Chile Vamos. Entonces Chile Vamos alimentó monstruo. al monstruo que finalmente se lo terminó comiendo a ellos mismos, ¿no es cierto? Y por eso yo no tendría esto como izquierda-derecha. Pero sí, yo creo que es importante que todos los partidos tengan estructuras digitales al menos mínimas que sean capaces de por lo menos de funcionar, aguantar, responder, evidenciar las cosas que se hacen y también de estar legítimamente empujando sus propios contenidos. Carolina Toá, por ejemplo, tuvo que partir desde cero en su campaña. Y eso es un hándicap, es una desventaja gigantesca cuando las otras campañas llevan construyendo este tipo de ecosistemas y estructuras por años. Y esto es una cosa que se construye por años. Entonces, si es que alguien lo empieza a construir ahora,
con suerte en 4 años más va a estar listo para estar como enfrentando en primera línea. Son como Pero algo va a tener. acciones en la bolsa, no puede, lleva su tiempo. Estamos con Davor Mimisa, 11:02. Davor, muchas gracias. La gente está muy feliz con tu participación. Los comentarios están en llamas, la gente debatiendo acá. Agradecerte por darnos esta información tan importante en estos tiempos de elecciones, en estos tiempos de internet, en estos tiempos de guerra sucia. Tú tienes un podcast también. Tengo un ecosistema de podcast. Un ecosistema de podcast. Me encuentro con un ecosistema. Cuéntale a la gente un poco dónde pueden escucharte, Davor. Bueno, todo esto nosotros lo hicimos en una investigación, nos metimos en este tema en una investigación que hicimos, que en un podcast llamado La Ultra, donde analizamos sobre todo el ecosistema de la ultraderecha naciente en YouTube en el 2020. Hace bastante tiempo. Y ahí veíamos estos personajes, y hoy día ya son candidatos presidenciales o están en el Parlamento, pero veíamos más bien sus inicios. Creo que... Ese es tu podcast madre, ¿o no? Democracia en LSD, que es un podcast semanal, que lo hago con Jimena Jara, que ella fue la speechwriter de Bachelet en su segundo gobierno. Ya ha venido a turno también, la hemos invitado hartas veces. Ella es una gran persona, y tenemos este podcast donde todas las semanas analizamos la contingencia, pero no desde la dinámica de izquierda versus derecha, sino que desde la dinámica de democracia versus sus amenazas. Muy interesante. Y además tenemos el podcast, en este momento tenemos el podcast Planeta D, donde analizamos este tipo de cosas que han pasado en el mundo. Por ejemplo, en un capítulo vimos el tema de Rumania, por eso conozco un poquito qué es lo que pasó, sobre qué es lo que va pasando en el mundo en esta disputa global, claro, como de democracia versus amenazas, donde las amenazas a la democracia en todas partes van aprendiéndose entre las cosas que hacen, ¿no es cierto? Y lo mismo deberían estar haciendo las democracias, aprendiendo qué es lo que pasa, porque cualquier cosa que pasa en alguna otra parte es algo que puede estar pasando acá o va a pasar acá. Entonces podemos conocer las cosas que funcionan, que no funcionan, para acá robustecernos y evitar los peores peligros. Porque, de nuevo, en Chile estamos mucho menos mal de lo que están en muchas otras partes del mundo en todo esto. Y bueno, ya hay bastante más programas. Les recomiendo también un último que se llama Proyecto 50, que hicimos hace un par de años, sobre los 50 años del golpe, que fue bastante bonito, un programa que era diario desde el 22 de julio hasta el 11 de septiembre. Y es una experiencia donde intentamos meter a la gente dentro, como vivir en esos últimos días antes del golpe, y también proyectar sobre qué es lo que pasaba ese mismo momento después del golpe. Por ejemplo, el 22 de julio, el primer capítulo, 50 días del golpe, entonces la primera parte del capítulo era como un noticiario donde se leían los diarios de ese día, el 22 de julio de 1973, y la segunda parte del capítulo era leer las noticias de 50 días después del golpe. ¿Sí? Y íbamos acercándonos desde arriba hacia abajo hasta llegar al día del golpe, en un como juego temporal bastante bueno que tuvo. Ahí lo estamos viendo. Proyecto 50, entonces Democracia en LSD. Tienen para revisar todo lo que tiene Davor Mimisa para entregarles. Mira, gran entrevistado, muy interesante todo lo planteado, muy agradable. Davor Mimisa, el periodista favorito de mi hermano, un maestro. Muchos saludos para él. Tiene 1000 podcasts, lo amo. Muy buen invitado, muy interesante. Oye, pero así que like por Davor Mimisa, un aplauso para ti. Gracias por acompañarnos esta mañana.